Edificando para el reino de Dios. El tema está basado en el libro de Nehemías, en el capítulo 2, de los versículos 11 al 18 y el capítulo 3. Así que a lo largo de la mañana vamos a estar escudriñando, estudiando este importante libro histórico que encontramos en las Escrituras. El libro de Nehemías, como decía, es un libro que relata una de las etapas de restauración del remanente del pueblo de Israel a la tierra prometida luego de sus 70 años de exilio en Babilonia. Recordemos que al que muchos denominan el segundo éxodo, pasó en 3 etapas. Podemos considerar la primera etapa, que fue la reconstrucción del templo, que fue liderada por Zorobabel. En el año 536 a.C. salió con un poquito menos de 50,000 personas de regreso a Jerusalén. La segunda etapa de este proceso la lideró Esdras. Y la etapa fue reconocida por una profunda reforma espiritual. Esto inició en el año 445 a.C. Y Esdras salió de Babilonia con cerca de 2,000 personas. Y la tercera etapa es reconocida como la etapa de reconstrucción de la muralla de Jerusalén. El año 445 antes de Cristo, Nehemías lideró ese viaje a Jerusalén. Así que el libro de Nehemías nos muestra con claridad una analogía del amor y la misericordia de Dios. Dios toma a su pueblo, lo saca del pecado, nos redime y establece una relación basada en el amor y ofrece un sistema de seguridad y protección para su pueblo. La construcción de las murallas de Jerusalén es una obra que muestra el esfuerzo de Dios para cuidar de su pueblo. Así el libro de Nehemías está estructurado entre el capítulo 1 y 2, donde estudiamos y conocemos la misión de Nehemías, su designación como gobernador y la evaluación de los daños al llegar a Jerusalén. Del capítulo 3 al 7 podemos conocer todo el proceso que llevó la reconstrucción de las murallas, que duró, ¿recuerdan cuánto tiempo? 52 semanas, un tiempo, podríamos decir un tiempo récord, ¿no? Y del capítulo 8 al 13 podemos encontrar las reformas espirituales que impulsaron tanto Nehemías como Esdras. Esta es parte de unos estudios que el Señor ha puesto en mi corazón de poder compartir con la iglesia para entender mucho más en detalle qué es las enseñanzas que podemos sacar del libro de Nehemías. Esta mañana nos vamos a enfocar en esa primera etapa. Y las lecciones que encontramos en el libro de Nehemías son de mucha edificación en el contexto actual, considerando que estamos iniciando un año eclesiástico y muchos líderes, muchos miembros de la iglesia, en general el cuerpo de Cristo, está asumiendo responsabilidades para avanzar la predicación del evangelio, la edificación de la iglesia. En el capítulo 1 encontramos cómo Nehemías fue impresionado por Dios para asumir la misión de liderar el tercer viaje para la reconstrucción de la muralla en Jerusalén. Y Dios utilizó la posición de privilegio. ¿Recuerdan que Nehemías, qué posición tenía Nehemías? Era el copero del rey. Así que Nehemías estaba permanentemente ¿dónde? En el palacio, rodeado de gente importante que tomaba decisiones trascendentales en un imperio poderoso.
cerca de sabios, de intelectuales que acompañaban la corte del rey. En ese contexto encontramos a Nehemías. Seguramente la posición de Nehemías era una posición muy cómoda, ¿no? Seguramente tenía un buen ingreso, estaba bien posicionado. Difícil de salir de ahí, ¿no? En una zona con acceso al poder, con buenas relaciones, en el círculo más alto del poder en ese momento. Pero Nehemías recibe el llamado y sale de la zona de confort e inicia un viaje con tremendos desafíos que los podemos leer a lo largo del libro. Desafíos que pusieron en riesgo su vida, la de sus colaboradores. Pero Nehemías estaba decidido a cumplir su misión. Vamos a ir rápidamente al versículo 4 del primer capítulo de Nehemías. Y leemos, recordemos que antes de esto Nehemías había recibido de Hananí un mensaje sobre la situación de el remanente que se había quedado en Jerusalén. Cuando oí esas palabras, me senté y lloré, porque por algunos días estuve muy triste, ayunando y orando ante el Dios del cielo. Así que Nehemías lo encontramos acá en una situación de reflexión, de tristeza por la realidad que estaba viviendo el pueblo de Israel en Jerusalén. Pero es importante que nos muestra el versículo que Nehemías ayunó y oró para tratar de entender y asumir la voluntad que tenía Dios para su vida en esas circunstancias difíciles para su pueblo. Y lo primero que rescatamos, y eso es un mensaje importante para los líderes, es que necesitamos mantener esa conexión profunda con Dios, en oración y ayuno, para que podamos entender qué es lo que Dios quiere para este año en mi ministerio, qué es lo que Dios quiere de mí. Si nosotros revisamos rápidamente entre el capítulo 1 y 2, Nehemías pasó orando más de 4 meses para poder entender la voluntad de Dios para su vida y cómo este mensaje que había recibido de las circunstancias que estaba viviendo el pueblo de Israel, él podía tomar acción sobre ello. Así que encontramos en el capítulo 2, el versículo 3, el momento en que Nehemías va e iluminado por el Espíritu Santo, se presenta ante ¿quién? Ante el rey. Y ante el rey, el hombre más poderoso del mundo en esa época, aprovecha la oportunidad para presentar ¿qué? Su proyecto. Pero no fue un proyecto que emergió en el momento. Fue un proyecto basado en la oración y el ayuno, hasta que pudo entender en buena medida la voluntad que tenía Dios y la misión a la que estaba siendo encomendada. Así que en el versículo 3 leemos: y dije al rey, el rey viva para siempre. ¿Cómo no ha de estar triste mi semblante cuando la ciudad donde están los sepulcros de mis padres están arruinadas y sus puertas consumidas por el fuego? Nehemías explica, describe la situación de Jerusalén en ese momento. Y es muy honesto con el rey. Le dice: yo estoy triste, estoy en una situación de quebranto de mi corazón, porque la ciudad que representa tanto, no solo para mi nación,
sino que en términos espirituales está totalmente destruida. Y podemos leer en el versículo 6, seguidamente: entonces el rey, con la reina sentada a su lado, me preguntaron: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Después que le señalé el tiempo, el rey le agradó enviarme. Así que Nehemías presenta inicialmente ante Dios su preocupación, recibe de Dios su misión y se presenta ante el rey. Y definitivamente Dios toca el corazón del rey y permite que Nehemías pueda viajar a Jerusalén, y le da cartas para los gobernantes, para los gobernadores cercanos, cartas para el guarda del bosque del rey, y a la vez, incluso dentro de su comitiva, Nehemías es acompañado por capitanes y gente de a caballo que lo guarda a lo largo de su travesía. Así que al recibir ese desafío, Nehemías tiene claridad qué es lo que va a hacer. Recordemos, se pone en oración y ayuno, presenta el caso al Señor, persiste en la oración y recibe una respuesta. Y en el capítulo 2 encontramos la segunda etapa del tema de hoy. En los versículos del 12 al 16, vamos a leerlo, Nehemías 2, 12 al 16, encontramos que Nehemías inicia un proceso de inspección y análisis de la obra la cual le han sido encomendada. Nehemías había escuchado cuál era la situación de la ciudad. Y dice el versículo 12: me levanté de noche, llevé conmigo unos pocos varones y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni tenía cabalgadura conmigo, excepto la que yo cargaba. Aquella misma noche salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta de Muladar, e inspeccioné la muralla de Jerusalén que estaban derribadas y sus puertas consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había paso para mi cabalgadura. Siendo todavía de noche, subí por el torrente y examiné la muralla. Después regresé por la puerta del valle. Los oficiales no supieron dónde yo había ido ni qué había hecho. Hasta entonces yo no lo había declarado a los judíos y los sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Es claro que Nehemías dedicó tiempo para inspeccionar la situación y para analizar la magnitud de lo que se requería de él. Descansó 3 días y por la noche salió y diligentemente inspeccionó la muralla. Dedicó tiempo para poder analizar cuál es la obra que se debe hacer en esta muralla. Y eso es otro mensaje que nos da al inicio de año. Muchos hermanos han recibido cargos este año. Nehemías nos enseña a analizar con diligencia esa responsabilidad que hemos recibido y dedicar el tiempo necesario en oración y ayuno para saber qué es lo que Dios quiere en esta misión que nosotros hagamos. En el versículo 17 y 18, después de esa inspección, después de ese análisis, seguramente después de hacer un plan, Nehemías se propone presentarles ese plan a toda la población.
Entonces le dije, el versículo 17, vosotros veis la triste situación en que nos hallamos en Jerusalén. Está destruida, está en ruinas, y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos la muralla de Jerusalén y no estemos más en oprobio. El versículo 18 dice, entonces les comenté cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y las palabras que el rey me había dicho. Y respondieron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Así que Nehemías, después de evaluar la obra que tenía que hacer, se da cuenta que necesita el respaldo, el trabajo, el compromiso de toda la población. La obra no se puede hacer con un grupo pequeño. La obra que enfrentamos como iglesia es un trabajo en el cual todos podemos tener una función. Y Nehemías claramente lo sabe y por lo tanto se presenta ante los líderes y propone su plan y los motiva para asumir esa alta responsabilidad. Y luego nos encontramos en el versículo 3, en donde todos se ponen a trabajar. Y vamos a profundizar un poco más en el versículo 3 para seguir sacando lecciones para nuestra vida. En el capítulo 3, no lo vamos a leer todo por cuestión del tiempo, pero en el capítulo 3, Nehemías presenta una lista de todos los líderes y personas que se involucraron en la reconstrucción de las murallas. Todos los que contribuyeron en la construcción de las murallas. Pareciera que es como las placas, ¿no? que encontramos en los edificios ahora. Vamos y podemos ir a un edificio grande y encontramos una placa de los notables que se encargaron de esa construcción. El versículo 3 nos presenta eso. Perdón, el capítulo 3. Y vamos a leer una porción del capítulo 3, de los versículos 6 al 12. Y les voy a pedir que me disculpen por la pronunciación, porque hay nombres que son complicados por ahí. Espero que nadie esté pensando tal vez en algún nombre de esos por si acaso quiere ponerle a su hijo. Sería un poco complicado, ¿no? Joiada, hijo de Pasea, la luz tampoco ayuda mucho, ¿no? Y Mesulam, hijo de Besodías, restauraron la puerta vieja, la enmaderaron y colocaron sus hojas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauraron Melatías, Gabaonita, y Jadón, Merononita, y varones de Gabaón y de Mizpa, que pertenecían al dominio del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Abaraía, de los plateros. Junto a este restauró Ananías, hijo de un perfumista. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta la muralla ancha. Junto a ellos restauró Repaías, hijo de Hur, gobernador de la mitad del distrito de Jerusalén. A su lado restauró Jedaías, hijo de Arumaf, frente a su casa. Junto a él restauró Atus, hijo de Asabnías. Malquías, hijo de Arim, y Asub, hijo de Pat, Moab. Restauraron otra porción de la muralla y de la torre de los hornos. Y el último versículo dice, junto a ellos restauró con sus hijas Salum, hijo de Aloes, gobernador de la otra mitad de Jerusalén. Y si seguimos leyendo todo el capítulo, en esta porción de las Escrituras, Nehemías describe todos los involucrados en la obra y sus contribuciones.
podemos encontrar más de 40 nombres y cada nombre tiene un listado de personas que contribuyeron y trabajaron con él. Y es interesante que la última parte del versículo 12, el versículo 12, nos describe a un personaje, nos describe a Salum, que junto a sus hijas asumió ¿qué? La misión de la reconstrucción. Y es peculiar que en un contexto social en donde predominaba ¿qué? El hombre con su trabajo, Nehemías en esa parte del versículo enfatiza que las mujeres también participaron. Eso quiere decir que no había distinción si era sacerdote. De hecho, el sumo sacerdote es el primero que sale en la lista. Si era gobernador, no había distinción. Todos estaban involucrados en la construcción de las murallas. Bueno, casi todos. Cuando veo la lista y veo toda la descripción que hace Nehemías, me recuerdo cuando vamos a los campamentos. Yo sé que muchos de acá hemos ido a los campamentos. Yo creo que mi primer campamento tenía como 7 años cuando fui. Y cuando planificamos, nos organizamos, todos tenemos una labor que cumplir para establecer el campamento. Todos tenemos que involucrarnos. Recuerdo, y no estoy seguro si fue el 2003 o el 2004, tal vez la hermana Jim, la hermana Sandra, ¿quién más? Lilian, no sé si acaso está por acá, y otros hermanos se recuerdan que fuimos a hacer un campamento en Peña Blanca. Y yo recuerdo ver a Oscar Armando transportar el bambú. ¿Te acuerdas, Oscar Armando? Ese es un recuerdo que me viene a mi mente, y de todo el trabajo que hicimos para establecer las astucias de campamento y todo el trabajo que llevaba. Y cómo nos uníamos. Era un club grande, ¿no? Éramos, creo que más de 50. 51, miren qué memoria tan precisa. Y todos nos uníamos y nos hacíamos un solo nudo. ¿Para qué? Para establecer ese campamento y poder dar a conocer el trabajo de los jóvenes dentro de la iglesia central a los demás clubes, mostrar todo cómo nos organizábamos. Así recuerdo cuando leo Nehemías. Todo el mundo estaba presto para empezar el trabajo. Todo el mundo, casi todo el mundo. Porque siempre hay personas que por ahí encontramos que cuando hay que hacer una obra, ¿qué pasa? De repente hay una llamada importante y hay que hacerse a un lado para contestar. De repente hay alguna enfermedad por ahí que surge así. Hay algunos que parecen magos, desaparecen. Y lo hemos visto también en el campamento. De repente hay algunos que se vuelven turistas de campamento en ese momento, ¿no? Y quieren visitar a todos los clubes en el momento que estamos ¿qué? Instalando el campamento. Pues Nehemías, en su descripción de la obra, en la construcción de la muralla, en la reconstrucción de Nehemías, nos pinta todo el panorama del proyecto, pero también nos deja pinceladas de las cuales podemos sacar un mensaje para nosotros. Y vamos a leer los versículos 4 y 5 de Nehemías 3. Y voy a leer la nueva versión internacional, porque me parece que describe de una forma muy clara el mensaje. Voy a leer el capítulo 4 y dice: el tramo contiguo lo construyó Meremot, hijo de Urías y nieto de Cos. Y el tramo siguiente Mesulán, hijo de Berequías y nieto de Mesesabel. El siguiente tramo lo construyó Sadoc, hijo de Baná. El versículo 5 dice: los de Tecoa, los tecoitas, en otras Biblias,
reconstruyeron el siguiente tramo de la muralla, aunque sus notables no quisieron colaborar con los dirigentes. Todo el mundo estaba en la obra, todos asumieron su responsabilidad, menos los notables tecoitas. Algunas Biblias dice los nobles tecoitas, los principales tecoitas. El comentario bíblico, al referirse a este grupo, dice que los notables describe a un tipo de aristócrata quienes no hacían trabajo físico dentro de la sociedad hebrea. Los notables eran un tipo de aristócrata que ellos les dificultaba ensuciarse las manos, ir al momento en que hay que trabajar con fuerza. Evitaban el trabajo difícil y pesado, dice el comentario bíblico. Así que aquí encontramos que Nehemías describe a los notables como un tipo de persona que no quiere involucrarse en el trabajo, que evite el compromiso. Así que esos del club que ahí que se distraen cuando se requiere el trabajo fuerte, que se vuelven turistas, ¿no? Podríamos denominarles los notables de Tecoa. Estas personas que siempre hay, uno ve en el trabajo, ¿no? Hay que hacer un trabajo en la oficina y de repente alguien desaparece. Hay que hacer en la casa incluso algún trabajo y de repente, ¿qué pasa? Alguien no está. Tiene otras prioridades, otras ocupaciones. Lo describe claramente Nehemías, los notables tecoitas. Y es que dentro del cuerpo de Cristo todos tenemos una función. Nadie acá puede alegar, no, mire, yo no tengo un don que dar. Yo recuerdo que yo argumentaba eso en algún tiempo. Y no lo digo con orgullo, ¿no? Claramente. Los que conocen mi familia sabrán que mis otros hermanos son muy comunicativos, tienen una gran capacidad de organizar. Y yo cuando era más joven, todavía soy un poco joven, yo siempre me quejaba, yo decía, estos se reúnen con todo el mundo, van a todos lados, tienen amigos por todos lados. Y bueno, mi carácter no es así, o sea, yo soy un poco introvertido, estoy ahí analizando la situación en muchos casos. Entonces, mi papá siempre me decía, ¿y vos? ¿Qué vas a hacer? Pues yo no tengo dones, mire, esos como predican, cantan, hablan, se organizan. Yo no puedo hacer eso. Yo estaba como un notable de Tecoa. Trataba de decir, no, yo no puedo, mire papi, yo no sé, mire, predicar me pone a temblar, yo no sé qué decir. Y él me dijo algo que siempre voy a recordar. Vos tenés una característica, entre varias, pero tenés una que es importante. Vos sos muy observador. Y eso puede servir para identificar dónde se necesita ayuda dentro de la iglesia. Dónde necesita una mano. Probablemente no vayas a hablar en público, pero podés servir. Y de ahí mi actitud empezó a cambiar. Porque no me puedo quedar sentado, esperando que pasen las cosas. Nehemías tomaba acción, era un hombre de acción. Esto nos hace recordar, y me recuerda, y quiero traerles a un pensamiento, a una ley que postuló uno de los filósofos más influyentes en la época moderna, Immanuel Kant. Este filósofo que trabajó mucho el tema de la ética y de cómo el ser humano debe comportarse ante la sociedad, postuló la ley de la autonomía. ¿Y qué es la ley de la autonomía?
La ley de la autonomía, tratando de parafrasearla, dice: el ser humano debe actuar de tal manera que su forma, su proceder pueda convertirse en una ley para los demás. O sea que nuestra norma ética debe ser que si mis acciones, mi comportamiento, debe ser la referencia a la que yo tengo que medir, ¿qué? A otras personas. En otras palabras, ¿qué pasaría si todas las otras personas se comportaran como yo me comporto en una situación particular? ¿Estaría bien eso? Entonces vamos y analizamos lo escrito por Nehemías. ¿Será que si todo el mundo se hubiera comportado como los notables de Tecoa, se hubiera construido la muralla? Definitivamente ni un tan solo metro se hubiera construido. La actitud de los notables de Tecoa era de no involucrarse en el trabajo. Si esa actitud se hubiera aplicado para todos, nada de la muralla se hubiera construido. Y en este momento me surge una pregunta muy buena, especialmente para los jóvenes que se están preparando para campamento. ¿Será que si todos los jóvenes se comportan, toman acción, como usted lo está haciendo actualmente en su preparación para campamento, el club va a tener éxito? Y hacer una reflexión introspectiva, ¿no? Pero también es una pregunta que puede ser para toda la iglesia. Considerando que tenemos una misión de construir el reino de Dios en este lugar, que hemos experimentado la gracia y la misericordia, el perdón de Dios. Jesucristo nos rescató del exilio del pecado y nos ha puesto a trabajar en su obra. Si todos asumimos la actitud que usted tiene, ¿será que vamos a alcanzar la misión que Cristo ha puesto en su iglesia? Si todos somos fieles como yo soy, con los diezmos y las ofrendas, ¿será que la iglesia podrá crecer y llevar el mensaje a otros? Si todos los miembros de la iglesia se comportan como yo lo hago en mi hogar, en mi trabajo, ¿será que este testimonio va a atraer a otros a Cristo? Si todos los miembros de la iglesia se comportan como yo lo hago dentro del templo, ¿será que las visitas se van a sentir motivadas a regresar? Esa es una reflexión que debemos hacer esta mañana. ¿Cómo está siendo mi actitud ante la responsabilidad que tenemos de predicar el Evangelio? ¿Estoy siendo como los notables de Tecoa, que no quiero involucrarme en la obra? Como les repito, algunos argumentamos, yo no tengo tantos dones, pero a la luz de los evangelios recordamos las parábolas de los talentos y somos conscientes de que todos recibimos dones espirituales. Y si vamos a la lectura bíblica que tuvimos hoy, en Efesios 4, Efesios 4, hoy en la mañana la hermana leyó una porción, pero el versículo 7 nos dice: sin embargo, a cada uno de nosotros le ha sido dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea que todos tenemos la capacidad de involucrarnos en el trabajo.
El versículo 11 dice, del mismo capítulo de Efesios 4, el mismo dio a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio. ¿Para qué dice? Para edificar el cuerpo de Cristo. Así que según Pablo, todos recibimos un don. Y a la luz de las parábolas, aún los que poco recibieron, si no somos diligentes con ese don, ¿qué es lo que va a pasar, hermano? Va a ser dado a los que sí lo están multiplicando. Por lo tanto, es un buen momento para preguntar, ¿qué estoy haciendo con los dones que yo he recibido? ¿Qué estoy haciendo con los dones que yo he recibido? Es posible que yo tenga el don de hospitalidad. ¿Lo estoy poniendo en práctica? Es posible que tenga el don de enseñanza de la palabra de Dios. Es posible que tenga el don de administración de los recursos. Es posible que tenga el don de la oratoria. Es posible que yo tenga el don de la sanidad, de cómo tratar a las demás personas. Estamos poniendo estos dones para la edificación del cuerpo de Cristo. En este nuevo año tenemos una nueva oportunidad para integrarnos al trabajo por Cristo y no quedarnos como los notables de Tecoa. Podemos con nuestra actitud y nuestro servicio escribir nuestro nombre como Nehemías escribió el nombre de todos los que contribuyeron a reedificar la muralla. Y a mí me gustaría proponerles, para terminar, dos dominios o dos ámbitos en los que podemos nosotros convertirnos en edificadores de murallas para salvación. Y el primer dominio, en la primera área, es el nivel familiar y en mi entorno de trabajo. ¿Será que en este año con mis dones puedo contribuir al crecimiento espiritual de mi familia? ¿Será que este año puedo mostrar amor y misericordia y la misericordia de Dios que es para salvación a mis colaboradores en el trabajo, a mis compañeros de trabajo? ¿Será que puedo utilizar los dones para seguir construyendo el reino de Dios? Pero también está el dominio dentro de la iglesia. A nivel de la iglesia, algunos acá hemos recibido cargos, pero también hay otros que no. Sin embargo, por eso no estamos exentos de no trabajar para el Señor. Los líderes han sido llamados para dirigir un ministerio, para poner sus dones al servicio, pero también para motivar, como lo hacía Nehemías, a los otros hermanos a integrarse al trabajo por la causa de Dios. Pero también es posible que usted en este año no haya recibido una responsabilidad directa en alguno de los ministerios. Eso no lo exime, hermano, de su responsabilidad. Y todos hemos experimentado la realidad de que cuando el pueblo de Dios se une para trabajar por Cristo, suceden cosas maravillosas. Esta iglesia ha experimentado por años, fue el epicentro del evangelio de la verdad en la ciudad de La Ceiba, y por años de aquí empezaron a surgir nuevas congregaciones en diferentes zonas de la ciudad. Ha sido un semillero de líderes. Mi experiencia dentro de esta iglesia ha sido maravillosa. He sido profundamente bendecido. Yo siempre comento, cuando mi familia y yo queríamos establecernos,
personalmente uno de los aspectos que consideré es, yo quiero estar en una iglesia como estuve en esa iglesia central hace muchos años, que abrazaba a los jóvenes, que impulsaba el trabajo en equipo. Este año estamos enfrentando grandes desafíos. Necesitamos unir la iglesia. Estamos enfrentando grandes desafíos. Estamos planificando la remodelación de la iglesia. Todo eso no es posible, hermanos, si todos no nos unimos a trabajar. Y cada uno de nosotros tiene un rol que jugar. El Señor ha puesto dones en cada uno de nosotros y debemos emplearlos para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Cuál va a ser su actitud este año? Yo quiero quedarme fuera de ese grupo de los nobles de Tecoa. Quiero integrarme al trabajo. Yo quiero comprometerme con Cristo. ¿Cuántos esta mañana están decididos a comprometerse con Dios para trabajar en su obra? Quiero ver las manos. El trabajo es desafiante, los retos son enormes, pero no hay trabajo que Dios nos haya puesto y que no nos ponga los medios y la bendición para salir adelante. Que Dios permita que podamos reflexionar esta mañana en nuestro proceder, que podamos asumir las responsabilidades de ser miembros de la comunidad de Cristo y de edificar para el reino de los cielos. Que Dios les bendiga, hermanos. Para finalizar, mis hermanos, cantaremos el himno